Ben, se antes dende as illas británicas se contemplou a arte rupestre de Galicia e logo se retornou ás illas británicas, agora temos un investigador hispano que dende as illas británicas onde está destinado, e este parece ser o xino da investigación española nos últimos anos, ese duro xino da emigración, dende a Universidade de Durham, un investigador español que ten traballado en diversos lugares da Península Ibérica e de Francia con anterioridade, nos vai ilustrar sobre traballos feitos no entorno, na parte meridional do que sería a Ría da Arousa e dentro no que é o Monte Lobeira e na propia Ría da Arousa, nun sitio que ten atraído moita atención, especialmente nos últimos tempos debido ao seu deterioro por causas, sobre todo naturais, que o illote de Guidoiro Areoso, ou como lle chaman localmente na Illa Arosa, o Guidoiro, que é coa geada típica daqui da zona. E, bueno, xa lle cedo a palabra a Elías, e pídolle disculpas porque empeza con un retraso do que eu son culpable. Moitas gracias. Eu quería, en primeiro lugar, agradecer a Vítor Barbeito e a profesor Fábregas a invitación para poder estar hoxe aquí. Ainda que moita xente pensa que eu son galego, non. Vivín 4 anos en Santiago, traballei en Santiago, entón, pedindo disculpas, non me fexo capaz de facer toda a presentación en galego, entón vou pasar ao castelán para non demorar e non cometer moitos erros. Bueno, lo que voy a presentar hoy, como bien comentó el profesor Fábregas, son distintos trabajos que hemos desarrollado desde el 2008-2009 hasta el año 2012, con una continuación en la actualidad que derivan en parte de mi nueva situación contractual en Inglaterra. Al igual que comentaba ayer el profesor Llull, este trabajo, aunque lo firme yo principalmente, esta presentación que la haga yo, está detrás de ella trabajo de mucha más gente, ¿no? Simplemente, a modo de introducción muy rápida, quería un poco hablar de lo que es la estructura de presentación, ¿no? Una introducción de una sola diapositiva para la gente que no esté familiarizada un poquito con la zona de Ría da Arousa. A continuación voy a hablar de los trabajos que se hicieron en Monte Lobeira, inicialmente en 2008 y luego en 2010. Antes de pasar a Guidoiro, que realmente es los dos ejes son Monte Lobeira y Guidoiro, pero antes de pasar a Guidoiro quiero hacer un bloque central al que de hecho he dado mucha importancia y voy a dar mucha importancia porque creo que es absolutamente fundamental para comprender lo que está pasando en Guidoiro y para contextualizar Guidoiro, ¿no? O sea, todos conocemos ahora el caso de la prensa, toda la acción de las comunidades locales por el patrimonio en Guidoiro, pero es muy importante este bloque central sobre arqueología de la Ría da Arousa, la erosión y vulnerabilidad de ese patrimonio, también en su contexto internacional. Bien, el trabajo nuestro en la Ría da Arousa, como decía, ahí tenéis situado lo que es Monte Lobeira en el concello de Vilanova y Guidoiro en el concello da Illa, pero nuestro trabajo en esta zona empezó realmente a partir de 2010 con un proyecto del Plan Nacional que dirigía Cristina Sánchez Carretero del CSIC, del INCIPIT, del CSIC en Santiago. Entonces, a lo largo de la presentación, efectivamente, voy a hablar de Monte Lobeira de Guidoiro, pero también voy a hablar bastante de todo el contexto de la ría, ¿no? El proyecto de Illas Atlánticas, este que comento del Plan Nacional, trabajamos en el Parque Nacional de las Illas Atlánticas de Galicia, que incluía Cortegada, Bionta, Sálvora, pero también Ons y Cíes. De Ons y Cíes no voy a hablar, pero el resto de las illas que conforman el parque, o sea, Sálvora, Bionta y Cortegada, voy a mostrar algunas cosas en relación precisamente a este contexto que comento más general.
Voy a empezar por Monte Lobeira, porque fue la intervención que cronológicamente antes empezamos. Y bueno, la idea de intervenir en Monte Lobeira surgió en primer lugar por la rareza del sitio, ¿no? Como muchos de vosotros quizás sabréis, el tema de los círculos líticos en la Europa atlántica, Cromles o incluso los monumentos tipo Hens que comentaba el profesor Bradley, es bastante conocido. Y en Galicia, pues siempre historiográficamente se ha hablado de varios de estos círculos, ¿no? Uno de ellos es el de Monte Lobeira. El otro fue el que trabajaron el profesor Fábregas, Bonilla y demás en As Pontes de García Rodríguez, el de Amurela, ¿no? Entonces, la idea que se nos planteaba era trabajar en este círculo lítico para intentar comprender un poco como ahora voy a indicar, su cronología. Una cosa interesantísima de este círculo lítico es su posición. Como veis, esta es una vista del vuelo oblicuo de la Xunta de Galicia, en la cual se ve el Monte Lobeira. De hecho, Monte Lobeira se sitúa en el paisaje como un elemento muy visible, muy conspicuo, ¿no? Esta foto está tomada desde el mar hacia adentro. Y si bien el círculo lítico no se encuentra en su cima, sino que en una de las laderas, sí que es cierto que el elemento paisajístico del monte marca mucho en la zona, ¿no? Aquí veis, esto es una fotografía tomada no justo desde la cima, sino desde un poco la base de la fortificación do Castelo que se encuentra ahí, y veis cómo se sitúa el claro en el que se encuentra el círculo lítico. La relación... como decía, ¿no? ¿Qué queríamos un poco con esta intervención? En un contexto como el actual y el pasado, ya cuando estábamos en 2008-2010, de crisis, queríamos un poco intentar obtener el máximo de información con el mínimo nivel de destrucción, con el mínimo nivel de gasto, o sea, maximizar al máximo los esfuerzos, los resultados con un esfuerzo y una intervención mínima, preservar digitalmente el conjunto por medio de tecnologías de registro tridimensional. Una cuestión clave, comprender la relación del círculo lítico con dos túmulos adyacentes y aproximarnos a su cronología, precisamente en este debate que comentaba sobre la prehistoricidad o no de los círculos líticos en el noroeste. Bien, aquí podéis ver esta es una imagen LIDAR, de estos métodos más actuales que hay de escaneo láser del territorio, en el que podéis ver la ubicación del círculo lítico, que tiene unos 20 metros de diámetro, en relación a dos de los tres túmulos que se encuentran en esta zona. Este sería el túmulo 1, este sería el túmulo 2. Como veis, estos agujeros que hay en el centro son conos resultado de la violación, de la excavación furtiva de los monumentos, no sabemos muy bien en qué época, ¿no? Y este segundo túmulo, además, se vio afectado por la construcción del camino que sube hacia lo que es el Monte Lobeira propiamente dicho, ¿no? Pero como podéis ver, la relación espacial es muy clara, ¿no? Tenemos aquí el círculo y apenas a unos 10 metros está el primer túmulo. Entonces, queríamos comprender e intentar explicar esta relación. Bien, una primera intervención que se hizo fue en 2008, cuando yo ni siquiera había todavía llegado aquí a Galicia a trabajar, y consistió en el registro tridimensional por medio de un escáner láser de todo el conjunto, es decir, del círculo y de los dos túmulos. El resultado de ese trabajo que hizo Patricia Mañana Borrazás junto con otros compañeros es este que tenéis aquí. Vemos el círculo que, como podéis ver, tiene una conservación diferencial. Hay zonas que están más erosionadas. De hecho, se planteaba un posible acceso por una de estas áreas. En fin. Y los dos túmulos que aquí nos aprecian por la vista de la imagen, pero que están realmente cerca. Una cosa curiosa de esta tecnología es que, evidentemente, el aparato va lanzando señales y todo lo que se encuentra a su paso queda registrado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se ve el coche del CSIC muy bien aparcadito, que también aparece. Bueno, simplemente para resaltar el hecho de que es una metodología de registro muy detallada.
El resultado para el círculo de este registro tridimensional es el que veis aquí. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues que podemos tratar el modelo tridimensional, darle vueltas, hacer cortes, hacer secciones, hacer plantas, en fin. En el supuesto incluso de que el monumento, por lo que fuese, quedase destruido, que creemos que no va a ser el caso, porque la comunidad de Montes de András es ciertamente muy cuidadosa del patrimonio que allí se encuentra, que son los propietarios del terreno. Pero bueno, incluso en el caso de que algo ocurriese, tenemos un registro muy detallado de lo que es el círculo lítico. Entonces, una segunda metodología de registro que quisimos desarrollar fue una prospección geofísica del subsuelo. ¿Qué es lo que queríamos obtener con esto? Queríamos obtener una señal, digamos, un mapeado de los posibles elementos subterráneos que se encontraban en toda la zona, no solo del propio círculo, sino de alrededor de los túmulos. El sistema es bastante curioso, como veis ahí, se trata de trazar cuadrículas de 20 por 20 metros. Hicimos otras de detalle de 10 por 10, pero fundamentalmente fueron de 20 por 20, en las cuales el operador del aparato va pasando, haciendo zigzag para componer una imagen global. El resultado de esa prospección geofísica es la que tenéis aquí. Vemos de nuevo el círculo, vemos el primero de los túmulos y vemos el segundo de los túmulos. En fin, estas señales que veis, por ejemplo, muy blancas y muy negras, se trata de elementos metálicos que afectan mucho a este tipo de prospección, ¿no? Entonces, digamos que estas zonas son poco fiables. Pero, sin embargo, un elemento que sí que nos llama mucho la atención y que en superficie se veía como una pequeña depresión en el terreno es esta línea de aquí, ¿no? Y bueno, eso nos hizo plantearnos un par de cuestiones que ahora vamos a analizar. Bien, a pesar de que esa línea tenía un trazado un poco extraño, se nos planteaban dos posibles hipótesis de trabajo. Una, que fuese un antiguo camino de tránsito, y otra, porque en aquel entonces estaban empezando a conocerse estructuras como estas. Este es el famosísimo dolmen de Dombate, en el que aparecieron varias zanjas, algunas de las cuales pueden atribuirse al momento de uso y construcción del monumento, pero otras posiblemente daten de la Edad del Bronce, en relación al túmulo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, podemos estar ante un camino, podemos estar ante quizá una estructura de este tipo. Teniendo en cuenta estos trabajos precedentes, tanto el escáner 3D como la prospección geofísica, planteamos, como decía, una intervención no demasiado destructiva, sino muy concreta, que fue la realización de este sondeo de 8 metros por 1 metro. ¿Qué pretendíamos con ello? O sea, pretendíamos coger una parte del círculo elíptico, una parte pequeña, cierto es, del interior. Queríamos atravesar esta estructura lineal que nos aparecía en la imagen de la prospección geofísica e intentar alcanzar el extremo del túmulo uno más próximo, ¿no? Bien, prácticamente nada más quitar el nivel vegetal de arriba, nos dimos cuenta de que la anomalía geofísica que aparecía se presentaba como un área muy compacta que sedimentológicamente no se diferenciaba del resto del sondeo que hicimos, pero muy compacta. Entonces, además, si veis aquí, con dos pequeñas protuberancias laterales, lo cual nos da a pensar que efectivamente estábamos ante un camino. Una vez que comparamos, por ejemplo, las fotografías aéreas del año 2003 con la del año 1956, las dudas se despejan completamente, ¿no? O sea, tenemos claramente la ubicación del círculo lítico marcada en azul y cómo en esta fotografía del 56 vemos un camino anterior a la construcción de la carretera que sube hacia otra parte del monte, ¿no? Entonces, en ese caso, con cierta pena, descubrimos que no se trata de una zanja, pero bueno, en cualquier caso, el tema es interesante por esa relación espacial que sigue habiendo, ¿no?, entre el círculo, elementos de tránsito y los túmulos. La excavación realmente, voy a mostrar unas cuantas diapositivas, no dio grandes resultados, ni mucho menos espectaculares. Los sedimentos eran bastante difíciles de excavar porque eran
unos suelos, unos niveles muy homogéneos, de color muy oscuro, estos suelos que llamáis aquí en Galicia tipo Ranker. Y de hecho, la distinción entre diferentes niveles arqueológicos la podíamos hacer casi únicamente a partir de la presencia de niveles de bloques, piedras, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá dos únicos niveles, estructuras más llamativos son estos que os enseño aquí. O sea, esto correspondería a la parte hacia adentro del círculo, ¿no? Pero tenemos exactamente lo mismo en la parte hacia afuera. Aparecen toda una serie de pequeños bloques de piedra sin estructuras definidas, pero bueno, que sí que parecen lo que nosotros en principio podríamos interpretar como quizá el suelo de uso en relación con el uso de los túmulos, con todas las salvedades que se pueden hacer hasta el momento de eso, porque ya digo que la presencia de material es muy escasa y los elementos de datación, luego hablaré al respecto, pues tampoco nos permiten confirmar por el momento ese punto, ¿no? Y ya prácticamente justo en ese mismo nivel y ya a muy pocos centímetros del nivel geológico de base, sí que encontramos una pequeña estructura negativa con sección en U que parece que puede ser de origen antrópico, pero que por la extensión que hemos excavado tampoco podemos estar completamente seguros de ello, ¿no? Bien, para intentar un poco elucidar esta pequeñísima secuencia, tomamos 3 columnas de sedimentos con la idea de proceder a análisis paleonológicos y edafológicos. Tomamos varias muestras puntuales de carbón y de sedimento, y 3 de estas muestras de sedimentos y de carbón fueron enviadas al Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla para datar. Retomando lo que también dijo ayer el profesor Lull, nos encontramos en la misma situación que les ha pasado a ellos. Se mandaron no solo estas muestras de Monte Lobeira, sino, no recuerdo cuántas, pero muchas muestras del conjunto del laboratorio, y gracias a una compañera que es edafóloga, nos dimos cuenta que los niveles de carbono 13 eran extremadamente anómalos. Tras varias conversaciones, debates, en fin, recibimos las dataciones, pero claro, no podemos publicarlas ni confirmarlas precisamente por este tema del carbono 13. Entonces, lo que ahora mismo se está en proceso de ver cómo se resuelve ese problema. Estamos en ello, estamos trabajando en ello, como suelo decir. Hay 3 dataciones, como digo, no puedo comentarlas porque los resultados no serían válidos, pero bueno, en cuanto sea posible sí que queremos hacer un pequeño artículo de síntesis sobre la cronología del contexto del círculo, incluyendo estas fechas. Publicado está recientemente una especie de ampliación del informe, un volumen editado sobre estos trabajos en la revista Capa del CSIC, que además se puede descargar online totalmente gratis, si os interesa ver en más detalle estas cuestiones. Inicialmente habíamos previsto hacer un segundo sondeo, pero tras analizar un poco el resultado de este primero, únicamente lo que hicimos en otra zona del círculo fue hacer una limpieza superficial, ¿no? Claro, lo que es el círculo lítico en sí reposa prácticamente en el primer nivel de suelo, este Ranker que os hablaba tan oscuro, ¿no? Una vez quitada la tierra vegetal. Esto ya nos hacía pensar de que con prácticamente toda seguridad el círculo no puede ser ascribible a la prehistoria, en cualquier caso su relación con los túmulos estratigráficamente es posterior. Entonces simplemente aquí lo que hicimos fue una limpieza de este sondeo sin llegar a excavarlo, en el que pudimos apreciar con bastante detalle cómo realmente lo que estamos es ante una construcción de tipo muro, o sea, escaparía un poco a lo que sería un concepto de, por lo menos, círculo lítico clásico prehistórico, ¿no? Yendo un poco en esa línea interpretativa que os comento. Entonces, simplemente para un poco agrupar estas cuestiones, ¿cuáles son los resultados de estas intervenciones tan puntuales y limitadas, ¿no?
puntuales y limitadas, pero que realmente, después del trabajo que se hizo en Amourela, pues es uno de los pocos trabajos que se han hecho sobre este tipo de elementos arqueológicos. La cultura material realmente escasa y muy poco diagnóstica. O sea, todos los materiales que aparecieron dentro del sondeo 1 es esto que tenéis aquí. Fundamentalmente 2 fragmentos de cerámica a mano de galvo, quiero decir que no son nada diagnósticos, algunos núcleos de cuarzo y percutores, básicamente. Sí que es cierto que en una zona aledaña encontramos, junto a un camino que queda por encima del conjunto de túmulos y círculo lítico, encontramos cerámica campaniforme y dos bolitas de bronce, que seguramente estén en relación con otras ocupaciones de la Edad del Bronce que también se conocían ya en esa misma zona, ¿no? Como digo, la relación estratigráfica confirma que el círculo no es contemporáneo a los túmulos. Sin embargo, sí que hay algo que yo creo que la investigación en Galicia tiene que seguir viendo, ¿no? ¿Por qué esa relación espacial? Porque en el caso de Amourela es similar. ¿Por qué esa relación espacial con túmulos, caminos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la propuesta secuencia esa que os comentaba, un poco de suelo ocupación, zanja antrópica por debajo del suelo, y cronología subcontemporánea del círculo, pues queda un poco para confirmar por esas tres dataciones que os comentaba. Bien, si nos situamos en Monte Lobeira, no en la cima de nuevo, sino en una zona próxima a la cima, tenemos una perfecta vista de lo que es la ría de Arousa. Tendríamos aquí el claro donde se encuentra el círculo de los túmulos y tendríamos luego por aquí, que apenas se ve, la Serra de Barbanza, a Illa de Sálvora, con Bionta un poquito más adelante, que no se ve por la niebla, y la península de Ogrove. La península de Ogrove, digo esto porque es interesante para también un poco el tema del litoral que voy a hablar a continuación, que es una península únicamente desde el siglo XVIII así. Hay una mención de Fray Martín Sarmiento muy interesante, en la que dice: yo de niño recuerdo que se hablaba de Illa de Ogrove y no de la península de Ogrove. Y a ver, quiero decir, podría ser un elemento así un poco curioso, pero si por ejemplo vais a mirar las cartografías históricas de Galicia anteriores al año aproximadamente 1700, Ogrove aparece citado como Illa, y a partir de 1700 ya aparece con esa lengua de arena que la une continente, ¿no? Esto nos habla, simplemente es un poco anecdótico para que veamos esos cambios, ¿no? tan curiosos y tan rápidos a veces del litoral, ¿no? Que se producen en torno al litoral. Y bueno, y por supuesto lo que en esta zona, a Illa de Arousa, es la que destaca, y el islote Guidoiro Arioso, que se encuentra al oeste de Illa. Entonces, como decía, antes de pasar a hablar de lo que estamos haciendo en Guidoiro y su contexto, yo quería hacer una pregunta, ¿no? O sea, porque la sensación que me da es que todas estas noticias que han salido en la prensa sobre Guidoiro se centran mucho en el caso de Guidoiro y quizás se está perdiendo un poco el contexto de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, la pregunta que va a ser el siguiente bloque es la siguiente, ¿no? ¿Es Guidoiro, o sea, la erosión y el problema que estamos viendo en Guidoiro, un caso aislado o no? Bien, adelanto que evidentemente no es un caso aislado. El problema de la arqueología del litoral atlántico es el de la erosión de muchas de las zonas costeras de nuestras regiones, ¿no? Muchos yacimientos desaparecen en cuestión de, yo diría, en algunos casos, no sé si de horas, pero de días seguro. Muchos yacimientos que no conocemos, de pequeña entidad, o sea, restos muy puntuales pueden desaparecer muy rápidamente. Pero además está el problema de la erosión y destrucción de yacimientos que sí que conocemos. Trabajar en las áreas litorales es trabajar desde una perspectiva diacrónica. No podemos plantearnos, por ejemplo, trabajar como, pues eso, como ahora vamos a ver en Sálvora, Ons o Arousa o Guidoiro, pensando solo en un momento cronológico, porque
vamos a encontrar, o sea, si queremos hacer algún tipo de prospección, vamos a encontrar restos de todas las épocas, de todos los momentos, y en algunos casos en situaciones delicadas de conservación, ¿no? Entonces, ese carácter de urgencia también es importante, ¿no? Se está viendo en Guidoiro y la gente lo siente, pero hay un poco que comprender cuál es el contexto de todo esto, ¿no? Bien, la erosión, yo oí también en alguna ocasión que, bueno, que en el tema de Guidoiro se estaba viendo muy afectada por las visitas y tal. No lo niego, pero creo que esta diapositiva es bastante ilustrativa de la realidad del fenómeno. Hay 3 variables principales que están afectando al patrimonio litoral en toda la fachada atlántica europea, y no solo europea, pero bueno, no vamos tampoco a irnos a otras partes del mundo, que son las variables climáticas, fundamentalmente la acción eólica y la acción erosiva del mar, las variables biológicas, como puede ser pues, la construcción de madrigueras o la aparición de árboles y otros tipos de plantas sobre los yacimientos, y las acciones antrópicas. La acción antrópica puede ser de muy diverso tipo, pues, como veis ahí, construcciones, explotación de arenales y tal. Y curiosamente esta diapositiva, o sea, esto digamos que es una erosión antrópica fruto de la propia investigación. Estas son huellas del trabajo que hicimos en Guidoiro en septiembre pasado. Yo quedé bastante alucinado de, a pesar de todo el cuidado que llevábamos, cómo en un contexto tan arenoso como Guidoiro podíamos realmente, simplemente registrando, intentando proteger y comprender ese patrimonio, también nosotros afectarlo, ¿no? En fin, digamos, la intensidad de cada variable o el papel que cada variable va a jugar en la erosión es desigual. Generalmente las climáticas van a ser las más importantes, pero no necesariamente. Entonces siempre hay que ver un poco cómo se conjugan estas 3 variables. Es la acción conjunta de ellas la que va a generar más problemas. En el contexto internacional, y por esto quería un poco hablar de Guidoiro en su contexto, hay muchas o bastantes iniciativas que están tratando de analizar el problema del patrimonio y la arqueología litoral y el problema de la erosión. Prácticamente los primeros que empezaron en Europa con estos temas fueron los escoceses, bueno, con un proyecto que ya es muy conocido, pero que se llama Escape, que continúa pero con nuevas versiones. En Inglaterra, English Heritage tiene un programa que se llama Rapid Coastal Zone Assessment, que es como evaluación rápida de las zonas costeras. Bueno, otros proyectos en Gales, por ejemplo. Hay un proyecto Interreg ahora mismo que se llama Arsmange, que incluye a gente de Holanda, Bretaña y sur de Gran Bretaña. En Bretaña y Galicia, los proyectos Alert, Arbor, el de Illas Atlánticas os comenté, y Bregantia, que es un subproyecto que digamos de los cuales yo soy responsable o corresponsable, y bueno, un par de proyectos más, por ejemplo el Mediterráneo, cuyas características son un poco distintas porque se centran más en el patrimonio construido y porque el problema, digamos, del mar en el Mediterráneo es distinto. El régimen de mareas es completamente distinto. Las mareas son más bajas, no hay tanta variabilidad y no hay tanta acción erosiva. Y por último, el proyecto SCOPS, que es en el cual yo ahora estoy trabajando desde mi contrato en Inglaterra y del cual también voy a hablar en relación a Guidoiro. Bien, simplemente por ilustrar con imágenes esto que estoy diciendo, en el proyecto de Illas Atlánticas, como decía, dirigido por Cristina Sánchez Carretero, llevamos a cabo una prospección orientada a la banda litoral. Es decir, nos recorrimos todas las zonas intermareales de las islas que conforman el parque e intentamos localizar, bueno, todas las evidencias de ocupación humana que había. Realmente el trabajo fue muy interesante porque yo no sé si en Galicia se había hecho alguna vez esto, bueno, en Galicia o en España, en Galicia casi seguro que no, y descubrimos un montón de cosas interesantes. Lo que veis aquí es el muro perimetral que rodeaba la isla de Cortegada, pues, o sea, que estaba aquí hasta los años 60-70, quiero decir, ha quedado como testigo el muro de dónde llegaba la tierra. Ahora el nivel está aquí. Hemos encontrado bueno, varias estructuras de concheiro. Esta en concreto es muy compacta, sin ningún tipo de material, no tenemos ni idea de su datación, pero es claramente un concheiro. Y luego estructuras claramente definidas como esta, que si habéis visto fotos de Guidoiro, pues os pueden incluso recordar algunas de las cosas que están saliendo allí.
y que pensamos que puede ser un hogar, no sabemos si de la del bronce o del hierro, porque está asociado a un suelo de ocupación con cerámicas a mano. Un ejemplo de lo que está siendo la erosión, incluso en un sitio como Cortegada, que está también protegido en el interior de la ría, es esto que veis aquí. Evidentemente, esto es un pino que yo no sé, este trabajo lo hicimos en 2011, yo no sé si este pino sigue en pie, me temo que no. Y lo que tenéis aquí abajo es un hito del dominio público marítimo del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene su fecha, no recuerdo si es del año 90 y bastantes, en fin, no hace tanto tiempo, pues ya tampoco está en su sitio, porque el mar se ha comido el sustrato en el que se encontraba, ¿no? En Sálvora ocurre un poco lo mismo. En Sálvora se conocían varias ocupaciones, pero justo en la zona esta intermareal descubrimos un conchero de época medieval, con cerámica, hueso, en fin, realmente interesante, bueno, no muy grande en superficie, como veis aquí, pero realmente interesante por el ámbito cualitativo, es decirlo, no se conocen, yo creo, muchos concheiros de época medieval, aparte de uno que se excavó por aquí también recientemente, en la zona de Muros, creo que recordar. Y en Bionta, igualmente, en las últimas tormentas que hubo, esto creo que fue en el 2010 esta salida, bueno, la erosión eólica, pero también del agua, pero claro, en Bionta cuando hay temporal, el mar pasa de un lado para otro, entra, sale, hace lo que quiere. Y en la zona superior descubrimos una zona como más grisácea, de duna un poco consolidada, en la cual había toda una ocupación tardoantigua. Incluso en la Illa de Arousa, en su zona noreste, hay una serie de estructuras, bueno, en fin, en Arousa no hemos trabajado realmente, pero quiero decir, se conocen casos exactamente igual, en los cuales la erosión es rapidísima, ¿no? Entonces, lo que desde el año 2006 he estado personalmente trabajando con colegas franceses y luego hemos aplicado aquí en Bretaña, es una perspectiva de cómo podemos evaluar el riesgo de destrucción de los sitios, cómo podemos valorar su vulnerabilidad y cómo podemos priorizar qué sitios son más o menos vulnerables para intervenir en ellos, ¿no? Entonces, lo que hemos desarrollado es un formulario de campo bastante sencillo, cuya intención a corto y medio plazo, porque ya estamos hablando de corto plazo, es que pueda ser usado no solo por los investigadores, sino también por agentes locales, ¿no? Que la gente local pueda ir a ver los yacimientos que están en su concello, en su comarca, y colaborar con nosotros. Se trata, como digo, de un formulario que recoge una serie de variables. Unas tienen que ver con elementos que afectan al patrimonio y otras tienen que ver con elementos del patrimonio que son resistentes, por así decirlo, ¿no? O sea, no es lo mismo el conchero que hemos visto en Sálvora que, por ejemplo, un muro de una villa romana, ¿no? Con estos datos de campo, lo que hacemos es construir una serie de valores numéricos, transformamos esto en valores numéricos, que nos permite cuantificar una serie de cosas, ¿no? Hasta ahora hemos trabajado en 2 o 3 zonas de Bretaña, hemos trabajado, como digo, en Arousa, en el Parque también de las Illas, hemos trabajado en Ferrol y Ares, y bueno, tenemos como cerca, yo creo, ya de unos 80 yacimientos, tanto en Bretaña como en Galicia, analizados con esta metodología, ¿no? Y un paso más allá que acabamos de dar muy recientemente es que hemos transformado, con vistas a esa colaboración, como decía, hemos transformado este formulario en una aplicación iPhone. Lo interesante es que, además de incluir ese tipo de datos del formulario, esto nos permite centralizar en una base de datos. Si el aparato tiene GPS y conexión a Internet, nos permite centralizar la posición del yacimiento y que el usuario pueda enviarnos fotos. Toda esta información que se envía y se recibe luego tiene un postprocesado en el laboratorio
para garantizar la homogeneidad y demás, ¿no? Bueno, estamos bastante contentos porque en los últimos meses, yo la verdad es que tampoco me esperaba mucho esto, nos han contactado de Canadá para usar o para interesarse sobre este formulario, esta metodología. En Uruguay, una antigua colega que trabaja también aquí en CSIC están haciendo un proyecto sobre áreas litorales y parques nacionales en los que quieren también introducirla. Y la semana pasada un compañero de la Universidad de Durham, allí en Reino Unido, me dijo que quería aplicarlo también a una isla del noreste inglés. Entonces, digamos que un poco, con toda este background, si puedo decir, el proyecto actual que estoy desarrollando es, digamos, esto, pero un poco más allá, ¿no? Entonces, ¿qué pretendo con esto? Bueno, el proyecto, en primer lugar, aunque ya lo hemos intentado hacer desde esos proyectos anteriores, intenta dar una perspectiva más interregional, internacional a este problema de la erosión, ¿no? En un segundo punto, se trata de... Perdón. Como decía, al igual que el caso del Círculo Lítico Monte Lobeira, se trata de preservar para conservar, ¿no? O sea, el concepto es de preservation by record anglosajón. En el caso además del litoral es muy importante porque si efectivamente la erosión es tan rápida, puede que vayamos un día al yacimiento, hagamos unas mediciones, al día siguiente que vamos a lo mejor el yacimiento ya no está. Entonces, si tenemos un buen registro métrico y digital del yacimiento, al menos habremos salvado una parte de la información, ¿no? Se pretende también estudiar las variables que afectan a los yacimientos y su evolución y, como digo, proponer soluciones y metodologías para su estudio. Bien, todo este bloque, que espero que no haya sido muy divagativo, para responder, y creo que para poneros un poco en situación de que Guidoiro no es un caso aislado. Guidoiro no es un caso aislado. O sea, Guidoiro es uno más de los muchísimos, o sea, cientos, incluso miles de yacimientos que hay en la fachada atlántica europea que se encuentran en proceso de erosión y de destrucción. En muchos casos, destrucción irrevocable, esto también hay que decirlo. O sea, no podemos parar el mar, por mucho que se intente desde muchas posturas, construcciones, barreras costosas, hay cosas que no se pueden detener. Lo que sí que es cierto es que Guidoiro, dentro de que no es un caso aislado y entra en toda esta problemática, es un paisaje cultural excepcional. Es un paisaje excepcional, porque es un paisaje monumental prehistórico que se ha conservado gracias a que el islote está bastante aislado y que nunca ha tenido ocupación. Esto es algo que también hemos visto bastante en el caso del Parque Nacional, el hecho de que sea una figura protegida, que la ocupación humana haya sido bastante limitada, ha ayudado a conservar buena parte de estos yacimientos de la zona litoral, ¿no? Un poco lo que hablábamos ayer, las cuestiones sobre la mesa redonda, pues claro, zonas como la Ría de Ferrol, claro, están completamente antropizadas, ¿no? Entonces, hay dos características fundamentales un poco para entender también la importancia de Guidoiro, ¿no? La primera es que es fundamentalmente una gran duna. Y la segunda es que tiene una amplia zona intermareal. ¿Por qué son importantes estos dos elementos? O sea, realmente la importancia, en zonas como Galicia, incluso Bretaña, sabéis que el suelo, o si no sabéis os lo comento yo ahora, el suelo no permite generalmente la conservación de los restos óseos o restos orgánicos. En zonas litorales, en las que el aporte de conchas, calcáreo y demás es importante, sí se pueden conservar. O sea, no se conservan siempre, pero sí se pueden conservar. Esto, claro, para una prehistoria del noroeste en la que los restos antropológicos, zooarqueológicos y demás es tan escasa, tener contextos como el de Guidoiro realmente es algo que puede cambiar cualitativamente mucho el conocimiento que se tiene de la prehistoria del noroeste, ¿no? Os pongo aquí simplemente un par de imágenes. Esta es una de las fotos que hay disponibles en Internet sobre... ¿Os puedo ir para atrás? Sí, no, ¿quiere ir para atrás? Bueno, sí, no, ya está. O sea, esos elementos y esos restos aparecen en estas zonas tan oscuras que realmente son paleosuelos. Es decir, son los suelos de ocupación antiguos que han quedado ahora al descubierto por la erosión y por la acción del mar, ¿no? Y entonces, ese tipo de
ese tipo de contextos son los que han podido, por ejemplo, preservar esos huesos y demás. Y en la derecha es el interior bastante erosionado ya de lo que es la mamua principal, la más conocida, el dolmen Mamua 4 de Guidoiro, ¿no? En la que se ven varios niveles de conchas, pero bueno, sin estar seguros de que pueda haber restos humanos, es posible que haya restos humanos conservados. También es justísimo decir que Guidoiro ya trajo la atención de la investigación hace años, ¿no? Los trabajos de Manuel Rey García y su equipo ya pusieron al descubierto dos de los monumentos que conocemos en Guidoiro. Lo que sí que es cierto es que ahora la escala de lo que se conocía en Guidoiro ha cambiado radicalmente. Esto es la Mamua 4 que os comentaba, completamente erosionada. Esta es una pequeña cista que aparece en la zona intermareal y esta es la Mamua 5 que a continuación vais a ver desde otra perspectiva completamente distinta. Bien, ¿cuál es el problema? Pues el problema es este. Esta es la Mamua 5, son fotografías de José Ignacio Vilaseco, y esta es la Mamua 5 en 2013. No se ha excavado, no se puede hacer nada. Y la Mamua está completamente destruida. En el caso de la Mamua 4, Patrimonio instaló este muro de protección, de contención, que efectivamente esperamos que esté haciendo efecto, pero cuya duración me temo que es limitada en el tiempo. De hecho, algunos casos, no digo que este vaya a ser el caso aquí, pero algunos ejemplos de instalaciones de este tipo en zonas del oeste de Francia, en el cual se construyen muros de protección frente a yacimientos o frente a la costa, pueden llegar a producir un efecto perverso, que es que el agua entra, pero no sale. Y cuando viene con mucha fuerza, entra y rebota, y lo que hace es excavar aún más rápido, erosionar más rápido la parte de la costa del yacimiento incluida, ¿no? Pero bueno, al menos parece ser que está funcionando algo, ¿no? Y como digo, pues cada vez que alguien pasa por Guidoiro, pues encuentra nuevas evidencias, posibles estructuras y demás. Bien, entonces, ¿en qué consiste nuestra actuación? A ver, lo ideal realmente en este tipo de casos sería poder ir con un equipo grande, interdisciplinar, si puede ser varios centros y universidades juntos, e intentar hacer todo lo que se pueda, excavar y obtener la máxima información posible. Pero eso no es posible, primero, en el contexto actual de la investigación en la que, como sabéis, los recursos son muy limitados, y segundo, en un sitio como Guidoiro, en el cual la logística es realmente difícil, porque no se puede quedar ahí nadie, porque es completamente imposible montar ni un camping ni nada. El transporte desde el continente, desde Illa de Arousa, es caro, en fin. Entonces, lo que estamos haciendo es un poco con esta lógica de Preserving by Record, es hacer series fotográficas exhaustivas en distintos momentos, para, primero, como decía, ver cómo están evolucionando los sitios y cuáles son las variables que afectan, y también para registrar esos monumentos, ¿no? ¿De qué se trata entonces? A partir de la fotografía lo que estamos intentando obtener son modelos tridimensionales métricos que nos permitan efectuar mediciones y registro de las estructuras visibles, pero también que nos permita a medio plazo comparar cómo estaba el yacimiento en un momento dado, una visita, y cómo está en la siguiente y cómo está en la siguiente. Y así podemos ver cuáles son las zonas más afectadas, el tipo de erosión, pues eso, si es eólica, si hay zonas más delicadas y tal, para poder intervenir, ¿no? Lo que tenéis aquí es un modelo de la pequeña cista esta que os enseñaba, es un modelado y todas las fotografías que hicimos, trabajamos ahora con unos programas realmente muy avanzados y muy fáciles de usar, que a partir de series fotográficas reconstruyen el modelo, ¿no? Y aquí tenéis, estos son dos ejemplos de dos yacimientos en Francia que estamos también estudiando en el marco de este mismo proyecto mío actual, con diferentes tipos de salida, ¿no? Otro monumento megalítico en zona intermareal, en el cual hemos modelado, a modo de ejemplo simplemente, este ortostato, y otro monumento megalítico en un contexto completamente distinto de acantilado rocoso en el norte de Bretaña.
Para el Mamo A4, esto es el modelo que hemos realizado recientemente. O sea, es un modelo digital tridimensional con un mapeado de color que da sensación de realidad. Y lo que tenemos aquí, todas estas nubes de puntos, son las mediciones topográficas que nos van a permitir en las distintas salidas comparar los modelos entre sí, ¿no? Bien, el proyecto, claro, es un contrato de 2 años, un proyecto de 2 años con recursos limitados y con tiempo limitado. Entonces, lo que hicimos fue programar 3 salidas para obtener 3 modelos diferentes de la evolución de los yacimientos que se encuentran en Guidoiro, ¿no? La primera salida se hizo en septiembre de 2013, que son estos resultados preliminares que os está enseñando, con este magnífico tiempo que tuvimos. En fin, comimos debajo de unos plásticos, fue muy divertido. La segunda salida está programada para la semana que viene. No hace falta que comente lo que nos espera. Yo, de hecho, estamos comentando, yo no sé si nos tocará irnos primero para Bretaña, a ver cómo está allí el tiempo, y luego volver, o no sé muy bien. Y la tercera salida, con esta idea siempre de los 6 meses, es para septiembre del 2014. Viendo los antecedentes, yo me temo que va a ser algo así. Pero lo que realmente es espeluznante de esta parte es que esta foto es una foto real de este año. Lo que pasa es que, o sea, esta pobre persona, bueno, no sé qué ha sido de ella. Eso es lo realmente espeluznante. En fin, bueno, como veis un poco esta es la idea, ¿no?, de la intervención arqueológica que estamos planteando en Guidoiro, que estamos haciendo en Guidoiro, ¿no? Pero claro, esto realmente plantea una cuestión, es decir, el seguimiento y los modelos que vamos a generar es un seguimiento y unos modelos que está condicionado por la fecha de inicio del proyecto, es decir, septiembre de 2013. Entonces, ¿qué ocurre? Porque sabemos que además en Guidoiro, pues eso, desde el 2010 al menos, se sabe, ¿no?, que estas cosas están aquí. Entonces, está realmente, ¿cómo se dice? Hay palabras que me salen en otros idiomas ahora. Sesgado, perdón, sesgado por este hecho, ¿no? Entonces, se nos ha ocurrido una cosa que va también un poco en la línea del proyecto este que os comento francés, de hacer, bueno, participar a la gente, ¿no? Generalmente, digamos que cuando hablamos de investigación siempre hay como 2 esferas, ¿no? Una esfera, la esfera local o el gran público, que a veces podemos pensar que vive en su mundo, y luego el mundo de la investigación, la gestión, ¿no? En fin, el tema de la preocupación del patrimonio es común a los dos. Las comunidades locales son especialmente sensibles a los efectos del cambio climático y son los primeros interesados en que su costa y su patrimonio se conserven, ¿no? Y además tienen una ventaja, que es una presencia permanente sobre el terreno en determinadas áreas. En el caso de Guidoiro no es exactamente así, porque evidentemente no está poblado, ¿no? Por nuestra parte, los investigadores compartimos esa preocupación de defensa del patrimonio, tenemos la capacidad de lanzar proyectos e iniciativas, pero no podemos estar de forma permanente, como digo, en el terreno. Entonces, la idea que se nos ha ocurrido es hacer un llamamiento a la gente que haya podido, en este caso voy a hablar de Guidoiro, ¿no?, pero bueno, vamos a hacerlo en más zonas, la gente que haya podido visitar Guidoiro antes de 2013, sabemos que hay gente, y bueno, tanto particulares como organizaciones que han ido a visitar los yacimientos, han hecho fotografías y demás, incluso vídeos, y vamos a intentar ver si quieren colaborar para trabajar juntos con esos archivos de imágenes, ¿no? En contrapartida, evidentemente, como investigadores tenemos que informar y valorizar, revalorizar ese aspecto, ¿no? Como digo, esta iniciativa, en fin, se nos ocurrió a partir del interés compartido, la demanda de intervenir sobre el patrimonio, porque evidentemente en el caso de Guidoiro se ha visto claramente, o sea, la demanda que se hace desde las comunidades, desde el público preocupado por cómo se está destruyendo Guidoiro, es algo a la que hay que escuchar, ¿no? Se trata de integrar también un poco más a las comunidades en el proceso de investigación y hacer partícipe en mayor medida a la gente de los avances. Entonces, ¿qué herramientas, qué es lo que estamos pensando para poner en marcha esta iniciativa de
colaboración. Bien, hemos generado unos formularios en los cuales pedimos a la gente, vamos a pedir a la gente que quiera participar y entrar a sus imágenes, que rellene una serie de datos. Vamos a también tener una presencia en las redes sociales, en las cuales iremos informando de los avances y los resultados, e igualmente una presencia en la web. Quiero también decir que, bueno, esto, como digo, o sea, en Galicia lo vamos a hacer para el caso de Guidoiro, pero lo queremos lanzar igualmente en Bretaña para las dos zonas que estamos allí trabajando, es decir, el yacimiento del sur de Bretaña y del norte de Bretaña. ¿Y para qué resultados? Bueno, un poco es redundar en lo que vengo diciendo, ¿no? Generar un banco de imágenes, generar una base de datos relacionada con ese banco de imágenes, también para saber, pues eso, cuántas imágenes de cada yacimiento, por ejemplo, de dónde viene la gente. Eso también nos resulta interesante desde un punto de vista un poco sociológico, ¿no? ¿Qué gente ha visitado Guidoiro? ¿Por qué están interesados en Guidoiro? ¿De dónde vienen? Un análisis diacrónico de la evolución de los yacimientos, la ciencia participativa y la sensibilización social, como decía, ¿no? Y entonces se nos ocurrió que, aparte del valor visual, de las imágenes o vídeos que nos puedan ir llegando, se plantea la posibilidad de, es posible generar modelos tridimensionales que sean comparables, o sea, que puedan ser introducidos en el proceso que estamos nosotros haciendo, es decir, porque claro, el modelado tridimensional, el problema que tiene es que se hace sobre unos parámetros siempre controlados, ¿no? O sea, GPS con estación total para poder comparar entre sí los modelos de septiembre del 2013, de ahora y de septiembre del 2014. Entonces, es posible generar modelos a partir de datos precedentes o de fotos precedentes que no tengan esos criterios, o sea, que no hayan sido tomados en condiciones de medición topográfica y métrica precisos. Y entonces, la respuesta es que sí, y os voy a mostrar simplemente dos ejemplos de un par de iniciativas en las que estoy también yo ahora trabajando y que demuestran que se pueden obtener modelos a partir de imágenes completamente distintas, tomadas con aparatos de los cuales no sabemos nada. Lo que tenéis a la izquierda es un ortostato de un dolmen de galería que se encuentra en el Finisterre y que fue fotografiado en 1911 y 1912 por un arqueólogo bretón local, un aficionado local, Alfred de Boer. ¿Qué es lo interesante de esto? Que se conservan en los archivos históricos del CNRS en Rennes, en Bretaña, una serie de unas 15 o 20 fotografías del ortostato. Gracias a estos programas de modelado que estamos utilizando actualmente para Guidoiro, ha sido posible generar un modelado 3D de este ortostato. ¿Qué es lo interesante? Que es por lo que esta metodología me parece importante. Este ortostato ya no existe. Se destruyó en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes, queda aquí un fragmento. Hay algunos calcos que se hicieron por el propio de Boer en 1912, por Paul Duchatelier un poco antes, en 1902, creo recordar, y otro en 1929. Entonces, claro, son calcos antiguos y demás. Nosotros hemos podido realizar un calco actual a partir de imágenes de 1911 y 12 sobre un elemento que ya no existe y que hoy no es posible volver a visitar. Algo similar ocurre con esto de la derecha que tenéis aquí. Esto son algunas de las estructuras que aparecieron en la excavación de un túmulo de la Edad del Bronce, también en Bretaña, en Francia, y se trata de un vídeo que de hecho hemos salvado in extremis de la destrucción junto con gran parte de los archivos históricos de Rennes, de un vídeo que nadie conocía, porque esto lo realizó Pierre Roland Gillot en los años 50, pero jamás se publicó, jamás se divulgó. Y es interesante porque digamos que las memorias de la excavación y tal solo daban cuenta de momentos finales de la excavación. Entonces, a través del vídeo no solamente hemos podido ver la excavación
cómo fue realmente y un poco reconstruir el contexto científico de estos trabajos en los años 50, en un momento crítico para la arqueología bretona, porque se funda el laboratorio de Rennes, ¿no? Sino que también hemos podido realizar mediciones, obtener, por ejemplo, datos sobre la tecnología de alguno de los bloques, que, bueno, totalmente inédito, ¿no? Entonces, con estos antecedentes, yo creo que la perspectiva esta que planteamos de arqueología pública, entre comillas, puede dar buenos resultados para Guidoiro, ¿no? Y simplemente por hacer una síntesis un poco básica y recapitulativa, ¿no?, de lo que hemos dicho. Los trabajos que hemos desarrollado desde 2008 y 2010 creo que han aportado nuevos datos cualitativos, ¿no?, sobre todo en el tema de los yacimientos en la banda litoral, y de espero, o al menos espero haber conseguido, que hayamos conseguido transmitir eso, ¿no?, de lo específico y la riqueza que tiene la banda litoral en el noroeste, ¿no? Pero sobre todo se trata de datos cuantitativos por eso, porque son yacimientos que o bien eran completamente desconocidos o muy poco conocidos, como puede ser el concheiro medieval, y sobre todo por ese potencial de recuperación de material orgánico que nos puede permitir hacer dataciones, que nos puede permitir. En fin, hablo de potencial porque realmente no sabemos muy bien, en especial en Guidoiro, qué podemos encontrar ahí, ¿no? En lo que respecta al círculo lítico, a pesar de las intervenciones que han sido muy limitadas, hay una contextualización arqueológica y cronológica, por el momento relativa, del círculo. Esperamos que en los próximos meses podamos aportar datos de cronología absoluta que nos ayuden a corroborar o no la secuencia que proponemos. La erosión de las áreas litorales gallegas, evidentemente, yo no la concibo fuera del contexto internacional, ¿no? Y un poco por redundar también en lo que se dijo ayer en la mesa redonda, a mí me parece que el valorizar el patrimonio local es importantísimo, pero sobre todo se convierte en clave si lo dotamos del contexto internacional en el que se inserta, ¿no? O sea, no porque hagamos una arqueología local o regional estamos haciendo una arqueología provinciana, o sea, en absoluto. Los problemas y las cuestiones que puedan aparecer en un concello como Vilanova o como Ailla o como cualquiera o como Boiro son problemáticas arqueológicas y de investigación que merecen igualmente estar en el contexto internacional, simplemente hay que, creo yo, ponerlas en su contexto, ¿no? Como digo, la dificultad de intervenir en Guidoiro en estos momentos es la que es, hay que buscar soluciones adaptadas y la nuestra es una de ellas, es una propuesta. No sé si otras se podrían haber hecho, pero en fin, es la que a nosotros se nos ha ocurrido y espero que sea interesante, ¿no? La preservación digital y el análisis digital, efectivamente, no es lo ideal preservar únicamente digitalmente, pero al menos, digamos que es el mal menor, si por esta erosión tan rápida no podemos intervenir en una excavación, al menos parte de esa información va a quedar salvada, ¿no? Y por último, el lanzamiento de la participación ciudadana en Galicia, en Bretaña, en los conjuntos que he comentado. Máis nada, solo agradecer, como digo, la colaboración y participación de toda esta gente e instituciones, y para cualquier duda, cuestión y demás, no duden en escribirme en el próximo año y medio, porque después no sé dónde estaré, a esa dirección de correo electrónico. Muchas gracias.